Seguramente los soldados estuvieran a favor de su uso. Les interesaba patrullar y con la restitución del botín surgía la oportunidad de ganar la parte de los germanos. Quizá efectuaran verdaderas patrullas por el Rin. Estos barcos, como se han retratado en relieves romanos tardíos, protegían el tramo del Rin entre Mainz y Estrasburgo, donde estaban asentadas las legiones. En cada uno de estos campamentos había hasta 5.000 soldados. Desde aquí, los patrulleros iniciaron la búsqueda de los germanos. En el Museo de la Navegación Antigua de Mainz se encuentran los restos de esta flota fluvial romana. En la excavación se ha descubierto el pecio de una antigua galera. Gracias a estos hallazgos, los arqueólogos han podido extraer conclusiones sobre la forma de combatir de los barcos romanos que operaban en el río. Finalmente ha sido posible construir una copia fiel al original de uno de esos barcos. El historiador Heinrich Koning ha reconstruido junto con sus estudiantes uno de estos barcos patrulleros. Esos pequeños barcos de guerra, como el barco en el que yo me encuentro ahora, eran muy comunes. También era un barco como este el que usaban los germanos para transportar el botín de vuelta a su territorio. Y quizá se lo volvieran a robar. La velocidad era importante para sorprender al adversario, embestirle y hacerle zozobrar. Si los germanos tenían intención de escapar a toda velocidad, debían de aventurarse por el río a gran distancia del puerto de los romanos. Y de hecho, encontraron en Neupotz, a medio camino entre Mainz y Estrasburgo, vestigios de un antiguo puerto. En el siglo III, este tramo resultaba idóneo para que los bárbaros llevaran el tesoro a tierra segura, en la orilla derecha del río. Burgundios, alamanes y otras tribus germanas encontraron aquí su último y tal vez más difícil obstáculo en su incursión. En el curso del Rin debe haber muchos restos arqueológicos de la época de los expolios. En esta curva, al oeste del brazo del Rin que pasa por Neupotz, la draga flotante de los hermanos Kuhn halló algo sensacional. En agosto de 1980 estaba con mi familia de vacaciones en el lago Baggersee y de pronto llegó mi hermano y me dijo: Billy, ven conmigo. Había llamado Fred, el conductor de la draga, y dijo que había encontrado un caldero gigante. Acudimos a ver el hallazgo. Donde se vertía la grava había un gran recipiente, un caldero con 28 vasijas dentro. Ese fue el comienzo de nuestra búsqueda de grandes tesoros en el lago Baggersee de Neupotz. Los expertos del Departamento de Conservación del Patrimonio enviaron enseguida un buzo para que examinara la zona del Alto Rin. Tornó a la superficie entusiasmado. El suelo entero estaba poblado de piezas antiguas. Llamaron a varios científicos y todos coincidieron. Los objetos de metal procedían de la época de los romanos. Se enviaron más buzos para sacar todas las piezas del río. Poco después se constató que era uno de los mayores tesoros hallados en Europa. Hasta ahora se han rescatado más de 1000 objetos. El tesoro fue expuesto en la ciudad de Espira.
Todos estos objetos pertenecen al siglo III. Por aquel entonces, los bárbaros irrumpieron en el imperio a través del Limes. Muchos objetos muestran la huella de una destrucción intencionada. A Richard Petrovsky le consta que lo hallado en Neupots son los restos de un asalto. Al hacer un examen exhaustivo de los objetos, hemos observado un detalle interesante. Muchos de ellos, los de plata, parecen haber sido divididos, rotos. Parecen uniformes, constituirían una bonita pieza, pero han sido rotos en pedazos. Aquí tenemos una señal de que el botín fue dividido. Es sabido que los germanos habían repartido el botín entre diferentes grupos antes de la travesía por el Rin. Ellos sabían que la flota romana les esperaba y probablemente se dividieron en pequeños grupos para cruzar el Rin por diferentes sitios. Los germanos eran conscientes del peligro que se cernía sobre ellos, así que partieron el botín antes de dividirse en pequeños grupos. Solo así podían asegurarse de que el tesoro no fuera capturado íntegramente por los romanos, que patrullaban con sus barcos por el río. Los germanos sabían que con sus barcos primitivos, construidos apresuradamente, no tenían ninguna posibilidad contra los romanos. Para algunos de los saqueadores, el Rin fue su tumba. Sí, este cráneo lo desenterré yo mismo a principios de los 60. Cuando la máquina salió del agua, tenía incluso la proa fracturada. Al mirarla descubrí casualmente el cráneo. La verdad es que al principio me asusté. Era una tarde de otoño y ya oscurecía. Finalmente decidí llevarme el cráneo y conservarlo. Después siempre he presumido del hallazgo. El tesoro de Neupots tenía manchas de sangre. Muchos romanos perdieron la vida mientras trataban de defender sus posesiones. Y numerosos alamanes y burgundios acabaron hundidos bajo las aguas del Rin, junto con el tesoro. No es de extrañar que en la leyenda germana, el cantar de los Nibelungos, una maldición pese sobre el tesoro. Después del hundimiento del oro, Crimilda dejó la corte de Burgundia. Sabía que el rey Gunther protegía al asesino de su marido y que sin el tesoro no podría atraer a ningún guerrero para luchar contra Hagen. Llena de odio y amargura, le dio la espalda a Burgundia y se dirigió a Lors, donde vivía su madre. Lors es otra de las poblaciones auténticas citadas en la leyenda. ¿Puede llevarnos al tesoro de los Nibelungos? ¿Podría desvelar el misterio? En la biblioteca de St. Gallen le preguntamos a un experto en la leyenda, el profesor Heinzle, qué relación hay entre este escenario y la viuda Crimilda. El monasterio de Lors, en las proximidades de Burgundia, ya era célebre por entonces. Cuando Sigfrido fue asesinado, Crimilda partió hacia Lorsk junto a su madre y ordenó que transportaran el cuerpo de Sigfrido al monasterio. El monasterio de Lors era uno de los centros espirituales de la región del Rin. Disponía de un inmenso claustro que sirvió a muchos reyes y príncipes germanos como lugar para su descanso definitivo.
El monasterio solo es mencionado en una versión del Cantar de los Nibelungos. Se supone que el escritor, en este caso, buscaba el agradecimiento de los señores allí enterrados. Así que Crimhilda partió hacia Lors, acompañando el cadáver de Sigfrido. Según el Cantar de los Nibelungos, el sarcófago de piedra del héroe asesinado permanecería durante siglos en la abadía para que nunca fuera olvidado. En el monasterio de Lors, como dice la leyenda medieval, yace el audaz héroe en un gran sarcófago. Y en efecto, allí se conserva una misteriosa tumba de 2 metros y 40 centímetros de longitud, adornada con símbolos cristianos y germánicos, que data del siglo XII. Por aquel entonces, al igual que los burgundios, los legendarios nibelungos ya no vivían en la región del Rin. La ubicación geográfica de Lors es muy relevante, pues sería allí donde Crimhilda daría inicio a su plan para vengar la muerte de Sigfrido. La historia de Lors fue cambiada en la primera y segunda parte del texto. La primera parte termina con la muerte de Sigfrido, pero se introdujo la noticia de que la esposa de Etzel, el rey de los hunos, había muerto. En la segunda parte, Crimhilda recibe el anuncio de que Etzel está buscando una nueva esposa. En la trama del Cantar de los Nibelungos entra en escena Etzel, el rey de los hunos, un personaje histórico. Etzel pide la mano de la hermosa viuda Crimhilda. Tener al poderoso rey de los hunos como esposo ayudaría a la viuda a castigar al asesino de Sigfrido. Partió a la corte de Etzel, llevada por el deseo de venganza. El personaje histórico que corresponde a Etzel es Atila, el legendario señor de los hunos. Los romanos describían a los hunos como bestias víperas. Los jinetes ponían carne cruda entre sus muslos y el lomo de su caballo para cabalgar más cómodos y templados. En el año 444, Atila era el señor de un ejército temible. Con él al frente, los hunos alcanzaron casi tanto poder como los romanos. De todos los pueblos bárbaros que combatieron con los romanos, los hunos quizá fueran los más temidos por estos. Avanzaron desde Asia hacia Occidente y conquistaron un gran territorio. El reino de los hunos se extendía desde el río Ural hasta el Danubio. Para la debilitada Roma, los hunos eran una amenaza constante. Conocemos un poco mejor a los hunos gracias a los textos de Prisco, que visitó a Atila como embajador de Roma. Sus conquistas penetraron bastante. Fluvial romana. En la excavación se ha descubierto el pecio de una antigua galera. Gracias a estos hallazgos, los arqueólogos han podido extraer conclusiones sobre la forma de combatir de los barcos romanos que operaban en el río. Finalmente ha sido posible construir una copia fiel al original de uno de esos barcos. El historiador Heinrich Koning ha reconstruido junto con sus estudiantes uno de estos barcos patrulleros. Esos pequeños barcos de guerra, como el barco en el que yo me encuentro ahora, seguramente los soldados estuvieran a favor de su uso. Les interesaba patrullar y con la restitución del botín surgía la oportunidad de ganar la parte de los germanos. Quizá efectuaran verdaderas patrullas por el Rin. Desde aquí, los patrulleros iniciaron la búsqueda de los germanos.
En el Museo de la Navegación Antigua de Mainz se encuentran los restos de esta flota. Estos barcos, como se han retratado en relieves romanos tardíos, protegían el tramo del Rin entre Mainz y Estrasburgo, donde estaban asentadas las legiones. En cada uno de estos campamentos había hasta 5.000 soldados.